Buenas, hola, ¿cómo andan? Acá volvemos otro día de que vamos a hacer el curso de electrocardiograma con la gente. Espero que se conecten. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Madrugando? ¿Madrugando esa gente? Ahora habilité para los comentarios, chicos, así que bueno, espero que anden muy bien. Hoy vamos a hacer un nuevo una nueva clase de electrocardiograma. En esta clase vamos a hablar del electrocardiograma y la importancia en la urgencia. Así que, bueno, espero que les guste. Creo que esta clase igual capaz va a durar un poco más, va a ser un poco más corta de lo que pensaba. Así que en caso de que dure un poco menos, bueno, dejaremos seguramente capaz la próxima clase va a durar un poco más. Esperamos buen día a todos. Vamos a esperar unos 3 minutos más para que la gente se conecte, los que quieran presenciar el curso. Y ahora ya, en un ratito ya empezamos. Bueno, para los que no sabían, hicimos ya una primera clase. La semana pasada hicimos la primera clase de electrocardiograma, donde vimos todo como es un electrocardiograma normal. Y hoy vamos a ver algunas patologías, en este caso de importancia en la urgencia. ¿Y por qué es importante el electro en la urgencia? ¿Y a qué pacientes deberíamos realizarles un electro? A ver. ¿Se le está pausando alguno? ¿Lo pueden ver bien? Avísenme si ahora desconecté mi wifi, que capaz estaba tardando un poco. ¿Se está pausando? ¿Se les pausa? ¿Se los ve bien? Ok, perfecto. Buenísimo. Bueno, esperamos un minutito más y empezamos ya. Como les dije, esta clase, buen día, prepárense el mate. Esta clase va a durar un poco menos, capaz, así que, pero la próxima clase, la de la semana que viene, que es arritmias, va a durar un poco menos. Sí, se está trabando un poco, me parece. Que se traba. Pero la próxima clase... ¿Por qué se traba? Porro.
¿Se les está pausando o me está apareciendo a mí? Bueno, chicos, vamos a empezar con la clase. Espero que no se trabe. En caso de que se trabe, bueno, cortamos la transmisión y voy a probar de vuelta. Pero bueno, empezamos con lo que es la clase. ¿Se está trabando? Me parece a mí. Está pausado. Alexa, play chill out music. Alexa, play chill out music. Here's a station for you, Musica Romantica, No. on Amazon Music. ¿Grabó? No veo nada, chicos. Bueno, chicos, vamos a empezar. Bueno, como les decía, hoy vamos a hablar de lo que es el electrocardiograma y la importancia en la urgencia. Como ustedes ya me conocen, yo soy la doctora Juliana Villalba. Así que nada, vamos a comenzar. Esta es la segunda clase del curso. Bueno, primero, ¿por qué es importante el electrocardiograma en la urgencia? Bueno, porque en ella lo que podemos hacer, además en el electrocardiograma, es poder reconocer ciertas patologías, como por ejemplo una cardiopatía isquémica. En esto estamos hablando de un infarto agudo de miocardio, ¿sí? Y también podemos reconocer arritmias, que arritmias las vamos a ver en la clase que viene, así que solamente lo voy a nombrar, porque es importante obviamente en la urgencia reconocer las arritmias, pero vamos a entrar más en detalle la semana que viene. Alteraciones iónicas también, como por ejemplo hiperpotasemia o hipopotasemia. ¿Sí? El último tema que vamos a hablar es acerca de esto y cómo se ve alterado en el electrocardiograma. ¿Por qué entonces en la urgencia qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ser entonces tratar de ser veloces, de reconocer la patología y realizarles el tratamiento adecuado. Por eso es importante que ustedes cuando lean un electro sepan rápidamente reconocer qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y si hay alguna alteración, entonces de esta manera ustedes llegan rápidamente a realizarles el tratamiento que requieran. Bueno, entonces en la urgencia, porque es importante, seguimos hablando de esto, tenemos que entonces rápidamente mirar ciertas cosas que son necesarias para que nosotros podamos decir que un electro está normal o un electro es patológico. ¿Qué es las cosas que nos tenemos que fijar? Como estuvimos viendo la clase pasada que hablábamos de la interpretación normal y todos los puntos que teníamos que ver para que el electro sea normal, hay algunas que son un poco más importantes claramente porque en la urgencia necesitamos resolver alguna patología que es urgente, que pone en riesgo la vida del paciente. Por lo cual, o sea, claramente tendríamos que ver todo el electro
Pero si estamos ante un paciente con una sintomatología y que requiera que nosotros lo tengamos que tener al paciente y darle un tratamiento rápido, estas son las cosas que nosotros tendríamos que fijarnos. Por ejemplo, la onda P que preceda al QRS. ¿Qué nos quiere decir esto? Esto nos quiere decir que hay un ritmo sinusal, o sea que el marcapasos cardíaco empieza a nivel del nódulo sinusal. Segundo, tenemos que pensar en si tiene un ritmo regular o si tiene un ritmo irregular. El hecho de que tenga un ritmo regular nos está hablando de que no está teniendo una arritmia. Y si tiene un ritmo irregular, tenemos que fijarnos por qué está ese ritmo irregular y qué es lo que lo está causando. Pacientes que tienen ritmos irregulares también, ya sean bradicardias o taquicardias o algún bloqueo, pueden generar síncopes. Por lo cual, si presentan sintomatología, hay que tratarlos rápidamente y si son sintomatología que es recurrente y que el paciente no le deja seguir con su vida cotidiana, hay que tratarlos. Luego tenemos que fijarnos en el segmento ST. Ese segmento ST, si hay un infra o un supra, recuerdan que habíamos hablado la semana pasada también de que el segmento CT debía ser isoeléctrico y solamente podía estar aumentado en tamaño en uno de los cuadraditos chiquitos, que era 0,1 milivolt. Por lo cual, si yo veo más de un 0,1 milivolt hacia arriba o más de 0,1 milivolt hacia abajo, eso quiere decir que hay una alteración y puede haber un infra o un supra ST. Luego tenemos también empezar en la Q patológica, que la Q patológica nos habla de una zona de necrosis, ¿sí? Una zona que ya no se puede recuperar, y nos está hablando de un infarto pasado. ¿Por qué es importante? Es importante porque obviamente nos habla de que si es un paciente que tuvo sintomatología y que luego aparece una Q patológica, esto nos habla de que el paciente ya lo ha tenido en el transcurso del tiempo, ha tenido este infarto y luego que se generó la necrosis y que no hay recuperación de esa zona, ¿sí? Esa zona ya muere. Y luego tenemos los que son los que habíamos dicho, los trastornos de la repolarización, a través de que se expresan a través de la onda T, y iónicas, que también, por ejemplo, podemos ver las hiperpotasemias o la hipopotasemia. Ahora, para tener en cuenta, entonces, vamos a empezar a hablar de lo que es la cardiopatía isquémica. Y la cardiopatía isquémica tenemos que tener en cuenta diferentes variaciones que hay. Primero, en la onda T, que se produce la primera manifestación y fenómeno, que es como consecuencia de la disminución del flujo coronario. Luego el segmento ST, que habíamos dicho que ya sea la depresión o la elevación del ST se traduce en una isquemia severa. Y las ondas Q patológicas, que la aparición de esta no es exclusiva de una cardiopatía isquémica, pero se traduce en una isquemia severa que si no se resuelve, obviamente puede generar esta necrosis y no hay recuperación. Entonces, empezamos para hacer un repaso de la vez pasada. Recuerden, entonces teníamos la onda P, el QRS, el segmento ST y la T. Entonces, en este caso, nosotros lo que vamos a tener en cuenta para ver si es una cardiopatía isquémica, o sea, si estamos frente a un infarto agudo de miocardio, tenemos que ver la onda Q, tenemos que ver este segmento ST si hay un supra, o sea, si sube un cuadradito, si baja un cuadradito, y la onda T, ¿cómo está? ¿Sí? Si la onda T está
invertida con un trastorno de la repolarización, o si son ondas T picudas altas. Entonces, para nosotros en el electrocardiograma, entonces como lo dije, vamos a tener lo que son las ondas Q, el segmento ST y la onda T. La onda Q nos habla de lo que es la necrosis, cuando directamente no hay actividad eléctrica, ¿sí? Acá lo puse al revés yo, pero, o sea, necrosis es esto, acá, esta onda Q, ¿sí? Luego el segmento ST nos está hablando de injuria. Esto no quiere decir que es algo... ¿Qué quiere decir? Este segmento ST nos habla de injuria, quiere decir que hay un daño que se está realizando, pero que si nosotros lo llegamos a tratar rápidamente, podemos revertir esa zona y que el paciente no tenga una zona infartada. Por lo cual, esa zona, esa injuria con un supra-ST o un coso puede revertirse y el paciente no tener ninguna lesión que le quede. Y luego en la onda T, que nos habla de isquemia, ¿sí? Cuando se pierde el potasio intracelular y produce, perdón, es esta de acá primero, se produce lo que es el trastorno de la repolarización con una T invertida. Entonces, isquemia es la onda T. El segmento CT, estamos hablando de lo que es la injuria. Y la onda Q nos habla de necrosis. Bueno, si tienen alguna duda o lo que sea, recuerden que yo estoy leyendo los mensajes y estoy viendo. Así que si tienen alguna duda o si voy demasiado rápido, también me lo dicen. Continuamos. Vamos a empezar entonces a hablar de cada uno de los diferentes cambios que habíamos dicho, tanto onda T, segmento CT y onda Q. Entonces vamos a hablar ahora de lo que es la onda T, que habíamos dicho entonces, que la onda T puede ser picuda, ondas T positivas y picudas y altas, cuando, por ejemplo, se producía una isquemia subendocárdica, ¿sí? Cuando ustedes tienen una isquemia subendocárdica, esto se va a ir acercando, el electrodo se va a ir acercando y va a dar una onda positiva más alta, una onda T. Se produce lo que es el retraso, por eso ven, se produce un retraso, pero produce que sea más alta. En cambio, cuando hay una isquemia subepicárdica, esta se va alejando del electrodo y produce entonces el trastorno de la repolarización, con lo cual se hace negativa. Ok. Confírmenme si sigue que se está tildando o estoy yo... ¿Está pausado? No, ahí... ¿volvió? No, no estoy hablando, ¿eh?
¿Por qué se pausa? No sé por qué se pausa, chicos. O sea, no entiendo por qué se pausa. Es el programa que no está generando una buena. Hola. ¿Ahora va bien? Hola, hola. Hola, chicos. ¿Sigue pausado? ¿Ahora no está pausado? Bueno, voy a ver si sigo entonces y ustedes me dicen. Bueno, estábamos con la onda T, vuelvo a repetirlo. La onda T cuando es picuda, cuando es una onda T picuda y positiva, estamos hablando de una isquemia subendocárdica. Uy, Dios, ¿ahora se pausó de vuelta? Me está jodiendo. Bueno, a ver. Continuamos entonces. A ver, cualquier cosa me... O volvemos a fijar a ver si llega a seguir. Ok. Bueno, entonces seguíamos con las onda T. Hola, hola. Bueno, vuelvo a repetirlo. La onda T cuando es picuda. Entonces, la onda T cuando es picuda es una isquemia subendocárdica, ¿sí? Y cuando es una onda T negativa, puede ser por un trastorno de la repolarización o puede ser por una isquemia subepicárdica, ¿sí? El electrodo se va alejando de esa zona y entonces genera la onda negativa. Entonces, los cambios en la onda T son los grados más leves de la agresión celular. Lo que hace es que se produzca un retardo en la repolarización de las células y afecta lo que sería la tercera fase del potencial de acción. Y también lo que quiero que tengan en cuenta es que estas alteraciones son transitorias, por lo cual si se normaliza el flujo coronario, se restablece. Entonces, quiere decir que el paciente puede llegar a revertir con la medicación y estos cambios electrocardiográficos se pueden revertir y cesar el dolor torácico. Por lo cual, todas estas cosas que ustedes ven, la alteración en la onda T, puede llegar a revertir. ¿Por qué no se está hablando de isquemia? No está hablando de necrosis. No, la zona no se murió todavía. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Puta madre.
Bueno, continuamos. Espero que no se trabe más, porque si no, no sé qué voy a hacer. Eh, los cambios que se producen también en el segmento ST, ¿sí? Nos están hablando de daño miocárdico más severo, ¿sí? Esto es un poco más severo, puede ser de un origen, o sea, de falta anóxico, o sea, que le falta oxígeno, o inflamatorio. Hay una reducción del potencial de acción diastólico y se altera el segmento ST. Entonces, los cambios en el ST los van a poder, entonces vamos a decir que hay un cambio, una isquemia, ¿sí? Una injuria a nivel del subendocárdico, nos está hablando de en un infradesnivel, nos va a dar. Si hay un daño en el subepicárdico, ¿sí? Que está más por fuera, por eso subepicárdico, más por fuera, va a dar un supradesnivel. Entonces, para que recuerden más fácilmente, recuerden que lo que está más afuera es más supra. Y lo que está más adentro está infra, está dentro, infra, subendocárdico. Entonces, vean cómo el potencial, o sea, el potencial de acción va hacia ahí si la zona que está interna del subendocardio da un infradesnivel y si está en el subepicárdico, o sea, más hacia afuera, va a dar un supradesnivel. Bueno, continuamos entonces. Y después tenemos lo que son las ondas Q, que dijimos que son ondas Q patológicas, que nos van a indicar lo que es la necrosis. La anchura tiene que ser superior a 0,04 segundos, o sea, un cuadradito, recuerden, y la altura tiene que ser superior a un cuarto de la altura de la onda R. En derivaciones en los que habitualmente hay Q, por ejemplo, en B5 B6, en D1 y D2. O tiene que ser superior a 0,2 miligol, o sea, a 2 cuadraditos en el resto. Y también tendríamos que encontrar ondas Q patológicas, o sea, ondas Q donde habitualmente no las hay, que por ejemplo de B1 a B3. Entonces recuerden que de B1 a B3 no vemos onda Q. Si vemos una onda Q en B1 o B2 o B3, nos está hablando de que esta persona tuvo un infarto en esa zona. Entonces, para ver lo que son las ondas Q, nosotros acá tenemos, por ejemplo, vean acá, esta es una onda Q profunda, ni siquiera tiene onda R, acá también y acá también. Vean, bien profunda la Q y vean cómo hay un trastorno de la repolarización también, en ABR está negativo, por lo cual es normal. Pero vean cómo se achata también las ondas T, acá hay una onda T más picuda, esto nos está hablando también de isquemia. Y continuamos, entonces, si no hay elevación del ST, dijimos que era el subendocardio. Por lo cual vamos a ver un infradesnivel. En cambio, por ejemplo, acá vamos a ver el infradesnivel. Vean cómo este infradesnivel pasa más de un cuadradito de los chiquitos. Miren, esta sería la línea, o sea, sigues la línea isoeléctrica, sería esta. Y de ahí vamos derecho
¿sí? Y ya bajó un cuadradito la línea isoeléctrica, mayor de un cuadradito. Es justo un cuadradito para abajo, entonces no sigue la misma línea isoeléctrica. Pero acá, fíjense más, en B2, ahí ya lo vemos mucho más claro, esta sería la línea isoeléctrica y acá hay un cuadradito, dos, tres, cuatro cuadraditos que marcan 5, perdón, marcando hasta acá, 5, o sea, el segmento CT tiene 5 cuadritos por debajo, o sea que solamente tenía que tener uno, y entonces esto ya es un infradesnivel. Lo mismo acá en esta zona, en B3 lo mismo, acá también se podría ver un poquito y acá también. Acá se ven dos cuadraditos y acá se ve dos cuadraditos también. Entonces, y acá también pueden ver un infra ST, un infra, ¿sí? Eso nos está hablando, entonces, de una zona que está sufriendo una injuria. ¿Sí? Entonces, para más o menos ya pensar, estamos hablando de un infarto. Pero también está el infarto con elevación del ST. Ay, no sé por qué se pausa. A mí acá no se me pausa, pero bueno. La página de mi icono. Bueno, chicos, no sé qué es lo que está pasando, por qué se traba tanto, si tampoco estoy haciendo tanto como para que suceda esto, así que no sé qué les puedo decir. Estoy tratando de hacer todo lo posible para que no se trabe. Eh, pero bueno, a veces pasa. La tecnología no está conmigo hoy. Hola, ahora, ¿cómo lo ven? ¿Se está trabando? Live video pause. ¿Por qué me lo pausa? Señor, no me lo pausa. Bueno, tratamos de continuar entonces.
Perdón que se haya colgado tanto. En todo caso, bueno, voy a tratar de ver si la próxima, última, lo vamos a hacer en otra plataforma, porque si no, no se va a poder así. Bueno, entonces estábamos hablando de que, bueno, el supra se producía entonces en el subepicardio, o sea, más esternóico, producía un segmento ST. ¿Otra vez? No, yo no entiendo. No entiendo. I don't understand. Ustedes lo que siempre tienen que hacer es tratar de jerarquizar lo que es el segmento. Siempre la elevación del ST siempre es más importante que el infra, porque obviamente requiere otro tratamiento y el tratamiento en un supra ST siempre va a ser más agresivo y vamos a tratar de hacer un tratamiento más rápidamente. En cambio, un infra-ST también obviamente se le va a hacer tratamiento, pero es un tratamiento menos agresivo y que puede llegar a esperar un poco más de tiempo. En cambio, el supra-ST necesitamos actuar rápidamente y necesitamos hacerlo rápidamente. Por lo cual, si ustedes ven entre un supra y un infra, siempre piensen en el supra. Siempre busquen el supra como algo más grave que tengan que tratar. Obviamente que el infra también, pero siempre hay que jerarquizar el supra. Entonces ahora, como ya habíamos hablado la otra vez, también habíamos hablado y habíamos dicho del tema de la localización del infarto. Y si ustedes recuerdan lo que nosotros habíamos dicho de dónde se encontraba cada vector, no es necesario tampoco saber esto de memoria. Si nosotros recordamos dónde estaban ubicados B1 y B2, que habíamos dicho que estaban en el septo, entonces cualquier infarto que se produzca entre B1 y B2 va a ser un infarto septal. En cambio, por ejemplo, si es un infarto anterior, vamos a ver afectado B3 y B4. Si vamos a ver un infarto que es lateral, siempre busquen las derivaciones que son laterales. ¿Cuáles son las derivaciones laterales? Son D1 a BL, porque está en el lado left. D1, acuérdense que si ustedes recuerdan el eje, se encontraba en la ubicación en 0 del lado izquierdo. Y acuérdense también de los precordiales, que tendríamos B5 y B6. Por eso también igual después podríamos dividirlo en lateral alto y lateral bajo. Pero bueno, con que ustedes recuerden la zona donde está cada electrodo, no es necesario acordarse esto de memoria, sino que ustedes lo van a poder sacar. Por ejemplo, también si está en el ventrículo derecho, vamos a buscarle en las derivaciones derechas. Esto también nos hace pensar de que si nosotros no vemos nada en el electro, pero sospechamos en un paciente que tiene características que pueda llegar a tener un infarto en el lado derecho, como por ejemplo también podemos ver afectado a BR, entonces en ese caso le podemos poner los electrodos en BR3 y ver B4R, que acuérdense que no siempre se hacía eso. Si es un infarto posterior, en B7 y B8, que tampoco se hacía, pero bueno, en ciertos casos obviamente, con sintomatología y que veamos algo que está un poco alterado, lo podemos llegar a hacer. Después, por ejemplo, si es anteroseptal, o sea, ¿esto qué nos quiere decir? Que está agarrando tanto el septo como la parte anterior, por lo cual va a agarrar B1 y B2 que son el septo y B3 y B4 que es anterior. Y si es anterior y lateral, lo mismo que lo anterior, pero además sumado lo lateral, que nosotros habíamos dicho antes que lo lateral, o sea, lateral que sería izquierdo, eran de 1 a BL, B5 y B6. Y después recuerden todo lo que sea inferior va a ser D2, D3 y ABF. ¿Sí? Esos tres es inferior.
Y entonces si es inferolateral, le va a sumar también B5 y B6. Y si es del ventrículo derecho, como vemos en lo último, también entonces B3R y B4R. Por eso acá es importante que recordemos entonces cómo está la disposición de las diferentes, ¿no? La circunfleja que va hacia posterior, la descendente anterior y la coronaria derecha. Acuérdense de la coronaria izquierda que se divide en descendente anterior y en circunfleja. Por esto es muy importante que el bloqueo de alguna de estas ramas va a dar un diferente infarto en diferentes zonas. Entonces, si se infarta la descendente anterior, que va por el septo y por la cara anterior, va a infartarse la cara anterior. Bueno, continuamos y vamos a ver esto rápidamente y vamos a dejar para la otra hora ver algunos electros. Bueno, como ahora entonces vemos, recuerden entonces, si es la cara lateral, la circunfleja se iba a afectar D1 y ABL, como habíamos dicho. Por ejemplo, acá está la acudinecrosis, esto nos está hablando de un infarto directamente, o sea, nos está hablando de una necrosis. Y por ejemplo, un infarto anterior, por ejemplo, lo veíamos en B1, en B3 y B4, pero a nivel del septo, en este caso está hablando de la descendente anterior, o sea, ubicando en antero septal. Luego tenemos lo que es el infarto inferior, que en las caras inferiores lo vamos a ver, ¿sí? Acá está. Y que lo vamos a ver como habíamos dicho en D2, D3 y ABF. Recuerden siempre, para ustedes más fácil, pueden recordarlo haciendo el eje. Si ustedes recuerdan el eje, todas las derivaciones que estaban por debajo, por ejemplo acá vemos un supra y un supra, las derivaciones que estaban por debajo eran D2, D3 y ABF. En esa forma no lo van a olvidar nunca. Un infarto anterior en B3 y B4, pero también en B1 y B2, ¿sí? En el septo, infarto anterior. Y un infarto lateral en la parte de D1 y ABL. Bueno chicos, espérenme un segundito que necesito abrir la puerta y ahí voy. Bueno, volvemos, entonces, disculpen. Entonces el infarto inferior, ya lo habíamos dicho. No sé por qué, D2, D3 y ABF. Y bueno, esto lo vamos a dejar entonces para la próxima, para que veamos entonces los electros y que podamos entonces verlo entre todos y tratar de ver, a ver si pueden adivinar en dónde está el infarto. Y vamos a ver un par de electros y después vamos a hablar de los trastornos iónicos, que sería lo que falta. Buenas, volvemos acá. ¡Buah! Ven esto y llegan a la guardia y se pegan un tiro. Dicen, oh my god, ¿qué pasó? Oh my god. Voy a pedir que
Así que nada, bueno, ahora lo que vamos a hacer es que quiero que me digan, sabiendo lo que habíamos dicho, otra cosa que quería que recuerden es el tema de... eh, a ver, esperen que voy a habilitar los comentarios, ahí va. Entonces ahora yo lo que quiero que recuerden ahora es que eh, siempre cuando nosotros tenemos alguno de estos electrocardiogramas, que lo primero que piensen es que siempre tienen que priorizar el supra-ST. Si ven un infra-ST al mismo tiempo, pero en las caras que son de polaridad opuesta, por ejemplo, tengo en D1, tengo un supra, y tengo un infra en D3, por ejemplo, que es el contrario. Ustedes tienen que pensar que eso puede pasar, ¿sí? Que puede haber, es un descenso especular, que no quiere decir que hay un infarto en esa zona, por eso es necesario un descenso en las derivaciones de polaridad opuestas a las que se ha producido un ascenso. Por lo cual, esto quiere decir que en realidad el infarto lo tiene donde está el supra y no donde está el infra. Ahora, con todo esto ya sabido y las partes, quiero que nosotros veamos este electro y que ustedes me digan dónde pueden ver el supra, en qué derivaciones ven el supra y qué infarto sería. O sea, ¿infarto de qué? ¿Un infarto de cara anterior? ¿Un infarto de cara posterior? ¿Infarto de cara inferior? Quisiera saber, a ver si ustedes me pueden decir dónde está el infarto. ¿Dónde podemos ver el supra-ST y dónde vemos el... o alguno que se anime? ¿Alguno que se anime a tirar dónde puede estar el infarto? ¿Dónde podemos ver el supra? ¿Dónde ven el supra, chicos? A ver. ¿Nadie se anima a saber dónde está el supra? Se ve muy, muy, muy evidente, ¿eh? Aunque sea decir las derivaciones. Bien, B2 y B3. B2 y B3. ¿Y qué más? Y B4. Y un poco B5. Un poco B6. Pero sí, lo mayormente, ¿en dónde? En B2, B3 y B4. Y esto que nos está... Exacto. Esto es lo que nos está diciendo. ¿Dónde está el infarto? ¿Qué tipo de infarto es? ¿Infarto de qué? ¿De qué cara? Hay un pequeño delay, por eso capaz no llego a contestar un poco más tarde porque hay un pequeño delay de la información. Entonces, para que ustedes sepan, entonces si está afectado en B2, B3, en B4, en B5, no llega a ser B6. Entonces en B2, B3, B4 y B5
Nos está hablando que es un infarto de cara anterior y un poco también lateral. Vean cómo también en Abel está afectado. Entonces es un infarto de cara, exacto, de cara anterior o septal, sí, podría ser un poco porque está afectando B2, pero sí sería un infarto de cara anterior. Muy bien. Entonces continuamos con el siguiente. Veamos este. Bueno, este también es un, o sea, este es un electro que no me gustaría que me llegue a mí en una guardia, porque claramente está muy afectado. Pero vean de vuelta, ¿dónde está afectado? ¿Qué hay primero? Si hay un supra o un infra, ¿dónde está el supra? ¿Y qué caras son las que están afectadas? Alexa, play chill music. Here's a station for you. Best of Chill Out on Amazon Music. Entonces, ¿dónde vemos acá? ¿Dónde vemos un supra? ¿Y qué tipo de infarto sería? ¿Se animan? ¿Alguno que se anime? Vemos un supra en dónde? B2, B3, en B4. Este es un poco más, digamos, tiene un ritmo regular y está taquicárdico, está... Pero bueno, que podemos ver también que tiene algo que nosotros en nosotras no podíamos ver, que por ejemplo tiene una necrosis, o sea que este paciente ya tuvo un infarto, o sea que tiene un área de necrosis, tuvo un infarto pasado, porque vemos la Q en B1, en B2, ¿sí? Y en B3, que en teoría no la tendríamos que ver patológica, pero está. O sea que este paciente en realidad tiene también un infarto, pero tiene un infarto pasado en cara anterior. Y tiene un infarto pasado y también está teniendo un infarto en este momento. Sí, en cara inferior también tuvo un infarto. Fíjense, bueno, pero en verdad la Q está mellada. En verdad podría ser un bloqueo. Pero sí tiene, no llega a tener, a ver si llega a tener un supra. Sí, llega a tener un, no, llega justo a 0,1 milivolt. No llega a subir. O sea que no es un infarto inferior. Tiene un infarto pasado, pero no tiene, o sea, no tiene un infarto reciente.
Ahora si continuamos, y ahora continuamos al siguiente. Vamos a ver acá. ¿Qué podemos ver acá? Vemos supras. ¿Vemos supras o no vemos supras? Entonces, vemos Q, onda P que procede al QRS. Vemos Q patológicas. ¿Dónde las vemos? A ver si me pueden decir. ¿Qué podemos ver? ¿Qué podemos llegar a ver acá en estos pacientes? Vamos a acercarlo un poco más. ¿Qué vemos? ¿Un trastorno de la repolarización? Sí, vemos un trastorno de la repolarización en B5 y en B4. ¿Y qué podemos? Entonces, las Q patológicas que habíamos dicho, por ejemplo, en este caso, vemos acá una Q patológica. ¿Nadie se anima? Nadie se anima, no se anima con este, es muy difícil. Recuerden la anchura también. Pero sí, este paciente en realidad no está teniendo tampoco, sino que tiene un trastorno de la repolarización y lo que tiene es un infarto pasado, ¿sí? Que tuvo en la cara anterior, con las B1, B2 y B3 que tiene profundas. Pero bueno, seguimos. Ahora, este, que podemos ver acá, buscamos a ver si hay supras o si hay infras. ¿Y qué podemos ver? Donde hay los supras, donde ves los supras y donde vemos los infra y qué tipo de infarto estamos hablando.
Acá, por ejemplo, vemos un infarto que es de cara inferior. Ven como en ABF hay un supra, en D3 hay un supra y en D2 hay un supra. También podemos ver en B2 y B3 un infra y en B5 también y un supra en D2. O sea, este sería un infarto de cara inferior. En este infarto entonces de cara inferior, donde lo vamos a ver como habíamos dicho, es en ABF, en D2 y en D3. Vamos al otro. Y ahora vamos a hablar de lo que es el infarto en ventrículo derecho y cómo se vería. El infarto del ventrículo derecho, como dijimos, va a ser en las precordiales derechas, que son B3R y B4R, que acuérdense que no siempre se realizan cotidianamente en un electro normal. Y donde vamos a ver un supra es en D3 y en D2, y vamos a ver un descenso del un infra-ST en lo que es en B1 y B2. O sea, contrariamente, vamos a ver en espejo un infra. Y el infra-ST en B2. Acá, por ejemplo, pueden ver que en este caso vemos infras en B1 y B2, en B2 principalmente, y en B3, pero acá no tenemos, por ejemplo, ABR, no, perdón, no tenemos BR3 o BR2, pero vamos a ver el contrario, entonces un infra en estas zonas. Si le hacemos el BR3 o B4R, vamos a ver el supra. También igual en D3 hay un supra, como que dijimos, en supra en D3 y en D2. Continuamos. Acá, por ejemplo, ¿qué podemos ver? Acá solamente se puede ver, como ustedes pueden apreciar, primero que todo, fíjense la frecuencia cardíaca, que si la medimos es muy corta, o sea, son 3 cuadraditos. Por ejemplo, hacemos entonces 300, 100, 150. Este paciente está teniendo una frecuencia cardíaca de 150 latidos por minuto. Tiene un complejo QRS muy estrecho, por lo cual está taquicárdico. Y por lo cual también podemos decir que tiene un trastorno de la repolarización o una isquemia, ¿sí? Porque tiene T's que están invertidas. Fíjense, tanto en B3, B4, B5 y B6, tiene, o sea, está teniendo un proceso isquémico, y tiene en B5 también, tienen las T invertidas, que nos está hablando de isquemia a nivel, como habíamos dicho. Entonces este paciente en realidad no tiene ninguna injuria, sino directamente tiene una isquemia y que claramente hay que resolverla. Y que estar tan taquicárdico que no podemos ver tampoco los supras, si llega a tener un supra o un infra. Bueno, acá un electro un poco que se ve un poquito mal, pero para que ustedes vean, fíjense cómo hay un supra en B3
Vean el supra en B3. Vean en B2, también un supra, pero también con una Q patológica. O sea, esto ya nos está queriendo decir que el paciente está infartado, que esa hay una zona que está infartada y que sigue teniendo isquemia. Y lo mismo acá, que vemos B, hay una Q patológica. Y un trastorno de una isquemia con la T invertida. Lo mismo miren en B4. B4 también está teniendo un supra. B5 también. O sea que está teniendo un infarto de cara anteroseptal. Y un poco lateral también porque ABL se está afectando. Ahora, si continuamos con los electrodos, veamos acá. B1, fíjense, esta Q no debería estar, o sea que tuvo un infarto este paciente y tiene una isquemia, o sea que está sufriendo, o sea que la parte septal ya se infartó. Miren B2, B2 también tiene una parte que ya está infartada, pero también está sufriendo isquemia al mismo tiempo, o sea que hay una parte que podemos recuperar. Recuerden lo de la zona de penumbra, que nosotros teníamos una zona de penumbra, que era la zona que rodeaba a la zona del infarto, que si nosotros al paciente le hacíamos tratamiento, podemos recuperar esa zona, entonces la zona infartada es menor. O sea, si a este paciente yo lo dejo sin tratamiento, esta zona que está isquémica también se va a infartar. Y luego me va a quedar solamente una Q patológica. Miren B3 también con un supra, B4 también con un supra, o sea que este es una cara anterior. Entonces, un paciente con un infarto en cara anterior. Entonces, si continuamos, por ejemplo, podemos ver también acá otro infarto, véase, y acá de qué? De cara inferior. Véanse cómo D2 está afectado con un supra. En verdad, más acá lo podemos ver. En D3 y en ABF. Por lo cual, esto es un infarto de cara inferior. Fíjense que, bueno, en B1, en B2 tiene una Q directamente patológica, en B3, o sea que acá tuvo un infarto en estas zonas, en la cara anterior, pero ahora está teniendo un infarto en cara inferior. Acá también vemos B2 con un trastorno de la repolarización, B1 se está afectado con una isquemia, y esto solamente sería septal. Solamente está afectado B1, B2. Por lo cual está aceptado el septo. Continuamos. Cualquier cosa, si no llegan a entender algo, me vuelven a decir que volvemos para atrás. Estoy yendo rápido porque no sé. Acá, por ejemplo, chicos, miren cómo la onda T está picuda y positiva y alta, por lo cual está diciendo que hay una isquemia subendocárdica, o sea que está por fuera.
Bueno, también acá podemos ver las R's bien altas, esto quiere decir que puede tener una hipertrofia del ventrículo. Pero bueno, acá lo más importante es la T picuda que se ve en esta zona. ¿Sí? Bueno. Acá vemos que podemos ver un infra de esta zona y un infra en B3, o sea, estamos hablando de un subepicárdico, un infarto subepicárdico. Que entonces se sitúa en B2 y B3, en cara anterior, anteroseptal. Y en en ABF también, o sea, cara inferior también tiene, en cara inferior. O sea que sería antero-inferior. Continuamos con otro electro. Por ejemplo, acá, en realidad en esta parte, esta solamente la puse porque en realidad, por ejemplo, acá podemos ver que hubo un infarto pasado, pero esto después lo vamos a ver en las próximas clases, que esto es una extrasístole. Fíjense cómo va todo el ritmo, y está esto. Esto es una arritmia, esto es una extrasístole. Pero bueno, esto lo vamos a hablar la clase que viene. Pero no nos está hablando de que es una zona infartada, sino que es una arritmia. Esto y esto. Y fíjense que el ritmo está como irregular, o sea, ahí, y llega a esto que pone irregular el ritmo. Bueno, esto también lo mismo, esto es o sea, si pueden ver, o sea, ya se ensancha el QRS y estas son todas extrasístoles que después, o sea, la suma de 3 extrasístoles produce una taquicardia ventricular y que esto sería una taquicardia ventricular. Luego acá tenemos esto, que esto me parece un poco más evidente, para que ustedes lo vean. Fíjense cómo el supra está en B2, bueno, en B1 también, en B2, pero en B2 gigante, en B3 y en B4, en B5 y también en B6, o sea, tiene un infarto global, ¿sí? De todo el corazón. O sea, se está infartando todo el corazón, este paciente es muy grave, lo tengo que atender rápidamente, le tengo que hacer, si no, reperfusión primaria, hacerle todo el tratamiento lo más antes posible, porque si no se me va a morir, porque se le está infartando todo el corazón. Acá, por ejemplo, también podemos ver, fíjense, la Q patológica, Q patológica, Q patológica, o sea, se infartó. O sea, que el paciente tuvo un infarto en esta zona, en la cara anterior. Entonces, para recordar y hacer como una, ¿cómo se dice? Como una conclusión de todo lo que es, recuerden ustedes que obviamente que dependiendo la rama que está afectada es el tipo de infarto en la zona del infarto que vamos a tener. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un acercamiento para que ustedes vean. Fíjense que si se afecta la ascendente anterior, que habíamos dicho, la ascendente anterior se va a afectar B1 y B2, produciendo un supra-ST, y también la parte anterior, o sea, anteroseptal, que es B3 y B4. O sea que vamos a ver supras en toda esta zona de B1 a B4.
Ahora, si es lateral alto, puede estar afectado, lateral alto habíamos dicho que era D2 y ABL, o sea que vamos a ver esto, ¿sí? Un supra en D2 y en ABL. Y sería la afectación de la circunfleja. Si es lateral bajo, se va a afectar entonces, como dijimos, B5 y B6. Vean cómo se ve un supra, pero además también se ve la T negativa, ¿sí? En consecuencia de la isquemia, de la injuria. Y también de la isquemia. Al haber isquemia, la T puede estar invertida. Ahora, si es un posterior, también acuérdense que la inervación posterior está dado por la circunfleja, por lo cual vamos a ver B7 y B8 con un, por ejemplo, un supra y vamos a ver un infra en B1 y B2. Si vemos un infra solamente en B1 y B2, podemos sospechar que tiene un infarto a nivel posterior. Y por ejemplo, si tenemos entonces la coronaria derecha, también, o sea que nos va a dar en la cara inferior D2, D3 y ABF, vamos a tener un supra. Fíjense cómo tienen supra y tiene un infra en lo que es ABL, en forma de espejo, ¿sí? Lo contrario va a estar con un infra. Entonces, en consecuencia, dependiendo de la rama que nosotros estemos afectados, dependiendo del lado, ustedes recuerden, si ustedes recuerdan dónde está cada electrodo, van a poder saber qué tipo, dónde está localizado ese infarto. Ahora, vamos a hablar de dos cositas más. La verdad que esta clase terminó siendo un poco más corta, no van a ser las 3 horas lo que tenía estimado. Pero porque, bueno, la carga seria en realidad más corta por el tema de los temas que son importantes también para la urgencia, que me parecen estos más importantes, que obviamente es el infarto y las alteraciones iónicas. Pero también las arritmias. Pero las arritmias las vamos a ver la semana que viene porque es un tema, la verdad, bastante largo y creo que ahí sí vamos a estar bastante 3 horas y capaz hasta un poco más. Bueno, con respecto a la hiperpotasemia, como lo que ustedes van a ver alterado en el electrocardiograma es la onda T. La onda T va a estar puntiaguda, ¿sí? A lo mismo que si hubiera una isquemia subendocárdica. Por eso es muy importante que ustedes vean que si solamente se está afectando la onda T sin otra afectación, o sea, si no veo ningún supra y solamente veo T picudas, puntiaguda, ahí entonces sospechemos que tiene alguna alteración iónica. Entonces la onda P puede aparecer ancha y plana también. Y con una hiperpotasemia que ya es extrema, casi que ni va a desaparecer. Luego tenemos lo que es la despolarización del ventrículo, que se va a hacer cada vez más lenta, por lo cual el complejo QRS se va a hacer cada más ancho. Ejemplo, les voy a mostrar, esta sería una hiperpotasemia. Fíjense cómo las ondas T son bien picudas, picudas. Fíjense acá, bien picudas. Las ondas T son todas bien picudas. Por lo cual, y el complejo QRS se hace ancho, se ensancha este QRS y tenemos las ondas T que son bien picudas. Y la hipopotasemia, la onda T se va a volver más plana. Y
en las hipopotasemias que son más severas, la onda T se puede invertir. Entonces, T aplanadas, hipopotasemia. Lo de que en severa se puede invertir, sí, pero bueno, ustedes lo primero que van a ver son las T aplanadas. Puede aparecer una onda U que aumente de tamaño a medida que la pérdida de potasio se hace más severa. Y la prolongación del intervalo QT, ¿sí? Y esto es importante porque si veo intervalo QT alargado y veo una onda T plana, seguramente tiene una hipopotasemia. Otra de las cosas que puede pasar, pero que no siempre pasa, es que se alargue el intervalo PR y se ensanche el QRS, que esto puede generar entonces las arritmias que son de tipo ventriculares. Por lo cual, esto en realidad no siempre pasa, pero tengan en cuenta la sonda T aplanada. Acá, por ejemplo, en verdad no se nota mucho, pero yo lo que quería que vean acá en esto es que hay un ensanchamiento, el intervalo QT está alargado. En realidad, en esta, a ver, perdón, sí. En esta no se ve muy bien porque lo tuve que achicar, pero en realidad el intervalo QT está alargado y la onda, el PR también está alargado. Fíjense dónde está la P y fíjense dónde está el QRS, hay un alargamiento del intervalo PR y hay una prolongación también. Se ve así como un poco más picudo porque por la imagen que yo hice, pero en realidad no se debería ver así, se vería un poco más ancho. Lo voy a ver si lo puedo modificar para que ustedes lo vean. Véanse cómo está ensanchado ese intervalo QT. De la Q a la T hay un intervalo que está ensanchado. Y bueno, chicos, para concluir, y llegamos a las conclusiones, primero tener en cuenta que a quién hay que realizarles el electrocardiograma en estos casos es a cualquier paciente que tenga sintomatología cardíaca. Recuerden la sintomatología cardíaca, que puede ser un dolor opresivo en el pecho, ¿sí? Que se puede irradiar desde el mentón hasta la boca del estómago, o sea, hasta el estómago y toda esa zona y los brazos inclusive superiores, puede ser un dolor, puede ser un infarto, ¿sí? Y entonces, si tiene factores de riesgo, paciente fumador, paciente diabético, paciente hipertenso, le hacemos un electrocardiograma ante la sospecha clínica. Les voy a contar una experiencia mía de lo que pasó. Tuve un paciente, esto era a las más o menos 4 o 5 de la mañana. Bueno, el paciente venía con un dolor muy en específico, pero tenía un dolor en esta zona. O sea, este era el único dolor que tenía, en esto. Le dolía solamente esto. Y este paciente era un paciente con factores de riesgo. O sea, era un fumador, ¿sí? Hipertenso. Bueno, primero obviamente, signos vitales. Tenía la presión un poco alta. En verdad, casi en el límite. Entonces, como que tampoco era necesario, o sea, en esos momentos de decir, bueno, le voy a hacer un electro porque el paciente tiene la presión alta y puede estar infartándose. Creo que hasta ni siquiera tenía la presión muy alta. Pero yo, por el dolor en específico y los factores de riesgo que el paciente tenía, le realicé el electro igual.
Bueno, la cuestión es que le hice el electro al paciente y el paciente se estaba infartando. Así que no subestimen los dolores tampoco de los pacientes y tengan en cuenta que puede ser cualquier dolor, desde abajo del mentón hasta la boca del estómago, un dolor opresivo o de quemazón, opresivo, ¿sí? Como urente, doloroso, ¿sí? Y que tengan que tenerlo en cuenta. Por lo cual, fíjense que yo a esta persona yo le salvé más o menos la vida porque podía haberse ido de alta, o sea, le podía haber dicho que estaba todo bien y el paciente iba por la calle y se moría. Por eso, siempre, factores de riesgo. Sintomatología que puede ser, a veces puede no ser muy específica, pero tiene factores de riesgo y tiene una sintomatología que sea sugerente de infarto, háganle un electrocardiograma. Por lo menos se quedan tranquilos de que no tiene nada. Bueno, así que seguimos con lo que es las conclusiones. Entonces, cualquier paciente con sintomatología y factores de riesgo le vamos a hacer. Evaluamos si el ritmo es regular. Perdón. Evaluamos si el ritmo es regular o no. Recuerden cómo hacíamos para sacar el ritmo. Evaluamos también si el ritmo, si la onda P precede al QRS. Perdón. Pero bueno. Esto nos está hablando que tiene si tiene un ritmo que es sinusal y también si hay un supra ST o un infra ST priorizando lo que es el supra. Acuérdense. Bueno, me voy a morir. Tengo COVID, chicos. No, mentira. Bueno. Entonces, si hay un supra o si hay un infra, hay que priorizar el supra y acuérdense que siempre puede haber en forma de espejo un infra. Entonces, primero buscamos el supra. Después, si en las derivaciones que son espejo, o sea, las derivaciones que son con polaridad opuesta, está un infra, eso no quiere decir que está infartándose también ahí, sino que es un espejo de ese supra. Evaluar entonces en qué sitio existe la afectación. Esto se está hablando entonces de la localización del infarto que ya habíamos dicho, que eso lo veíamos entonces dependiendo si está afectado B1, B2, si está afectado B3 y B4, si está afectado BF, D2 y D3. Buscar si hay infartos pasados, por ejemplo con la Q patológica, que la Q patológica, recuerden, de B1 a B3 y Q, hay necrosis y eso es un infarto pasado. Y las alteraciones de los iónicas, acuérdense que la hiperpotasemia produce unas ondas T que son picudas y asimétricas, pero bien picudas, y la hipopotasemia produce ondas T que son aplanadas. Entonces, para conclusión, siempre cuando tengan un electro y cuando estén en la urgencia, traten de priorizar y fijarse estas cosas. La onda P, que precede al QRS, porque si no precede al QRS, nos está hablando que puede tener una fibrilación auricular también. Si el ritmo es regular o no, si hay ritmo irregular, puede haber alguna arritmia. Qué tipo de arritmia hay, pero eso lo vamos a ver la semana que viene. Las Q patológicas, dónde hay o si no tiene. Y el supra. El supra siempre importante, supra ST.
Así que nada, chicos, bueno, espero que les haya gustado y que les haya servido. Cualquier cosa o duda me mandan por mensaje privado. Y bueno, y nos vemos, ya saben, el próximo sábado a las 10 de la mañana de Argentina, 15 horas Europa. Bueno, espero que les haya gustado y cualquier cosa me mandan mensaje. Gracias a todos los que estuvieron y nos vemos pronto.